En la última semana se ha registrado una leve ventaja a favor del señor Pedro Castillo. El virtual empate técnico de una semana atrás parecería haberse modificado a favor del señor Pedro Castillo. Pero han sucedido dos hechos trascendentes. Por un lado, el debate de los técnicos el domingo pasado, que debe tener consecuencias porque quedó claro que Fuerza Popular tiene las propuestas y Perú Libre las ideologías y los lemas. Y de otro lado, la masacre perpetrada por Sendero Luminoso a 16 compatriotas en Vizcatán, en el Valle del Río Apurímac. Bueno, para hablar de estos temas y los efectos que tendrán en las tendencias o los supuestos posibles efectos que pueden tener en las tendencias electorales, hemos convocado a Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi, quien ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor Benavente, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés. Bueno, mi primera pregunta sería, ¿el debate del domingo pasado tiene un efecto electoral o está muy por las alturas? Es decir, solo llega a los sectores A, B, C, solo llega a Lima y los sectores D que están en grandes problemas enfrentando la pobreza, deudas, exclusiones, digamos, algo así como que no les interesa. ¿Esa afirmación es cierta, señor Benavente? Los debates en general sí tienen un impacto. Ahora estamos en una elección muy particular de extrema polarización y eso hace que el debate tenga un mayor impacto porque hay una mayor atención en el debate y también hay una onda expansiva mucho mayor posterior al debate. Ahora, si solo tuviera efecto en los sectores A, B y C, hasta antes de la pandemia sumaban 60% del voto. Tal vez ahora, con el crecimiento de la pobreza, puedan sumar un 50% del voto, que es bastante, ¿no? Ahora yo creo que, así con la economía, el efecto del mensaje, los debates, chorrea por un lado y también gotea por otro lado, y así llega a muchos, a una gran mayoría de manera directa o indirecta. En general, los debates tienen ese impacto y yo creo que el debate del domingo pasado sí tiene un impacto. Lo que pasa es que no lo podemos ver a simple vista, ¿no? Hay que esperar que la población procese esto y además ese debate también servía de antesala al debate de este domingo, que va a ser muy importante y va a impactar mucho en la decisión de voto. Además, la diferencia entre los dos candidatos es muy pequeña. A más pequeña diferencia entre los candidatos, mayor impacto del debate, ¿no? Si el candidato que va adelante le lleva 30 puntos al segundo o 35 puntos, como en el caso de Castañeda con Villarán, entonces, pues 3 puntos que impacta el debate no pasa nada, ¿no? Bueno, Pero ahora que la diferencia es mínima, 3 puntos que impacta el debate cambia el curso de las cosas. Entonces, oh, el impacto del debate no es algo que se pueda observar de manera genérica, sino está en relación a cómo andan los candidatos. Y lo que hemos visto hasta ahora es que básicamente el candidato Pedro Castillo está en el mismo nivel que tenía al inicio de la carrera por la segunda vuelta. Más o menos 1 o 2 puntos, está alrededor de 42 puntos. Y Keiko Fujimori, que tuvo una subida bastante fuerte durante las primeras semanas y que en la última semana ya no siguió creciendo, o en la semana anterior, alrededor de 40 puntos. De tal manera que la diferencia es bastante pequeña. Por lo tanto, el impacto del debate, tanto el técnico como el que se viene, que será mayor, va a ser muy fuerte. ahora, y digamos, además estas elecciones están tan ajustadas porque yo entiendo que las encuestas no miden el voto del exterior, ¿no es cierto? Es decir, en el exterior hay aproximadamente 1 millón de votantes y ahora se van a instalar mesas itinerantes para peruanos. Entonces, el voto, si sumamos el voto del exterior, donde todo parece indicar que la opción sería abrumadoramente mayoritaria a favor de Keiko Fujimori, las cosas sí están bien, pero bien peleadas en este momento o estaban hace una semana. ¿No es cierto, señor Benavente? Sí, el resultado final está por verse. Nadie puede cantar victoria. El voto en el exterior es más o menos el 4% del voto total, que es bastante importante. Es más que varias regiones del Perú, que por lo menos 10 o 12 regiones del país. Es un voto significativo
eh, más de un tercio está en los Estados Unidos, más o menos dos tercios están en América o en las Américas en general. Y creo que va a haber más interés de votar que en la primera vuelta porque hay una situación de extrema polarización que siempre es un motivador para ir a votar, por un lado. Pero por otro lado, el margen de indecisos es bastante alto. En las encuestas de Ipsos y Datum aparece un promedio de 16% de blanco, viciado, no sabe, no opina, en fin, llamémosles provisionalmente indecisos a ellos. En otra encuesta reciente, no publicada, de una encuestadora, una encuesta privada, hay como 30% de indecisos. Es un margen bastante alto. Y además a eso hay que sumar el voto móvil. Muchos ciudadanos que en una encuesta dicen sí que van a votar por tal candidato, pero que luego cambian porque no es un voto comprometido, sólido, ese llamado voto duro, ¿no? Entonces, si a todo eso, el que va a votar en blanco, el que va a viciar, el que no sabe, el que no opina, el voto móvil, si sumamos todo eso, podemos tener hoy, a 10 días de las elecciones, más o menos un 25% de lo que podría llamar voto disponible. Es un porcentaje muy alto, el voto en el extranjero, etcétera, el voto oculto de gente que no tiene, digamos, el valor, por decirlo así, de confesar su voto por alguna situación o alguna percepción que le dé vergüenza, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucho en juego y todavía viene un debate que tendrá un alto impacto y además tenemos la tradición y la fuerza de la tradición siempre es importante. En el Perú hay cambios muy dramáticos al final en los procesos electorales. Ahora, usted al inicio señalaba de que el debate ha producido imágenes, conclusiones que van a seguir viajando y que seguramente están viajando y se van a reforzar o consolidar con el próximo debate que se viene este domingo, ¿no? Pero sucedió algo muy particular esta semana. Es decir, se produce el debate, ¿no? Y horas después se conoce la masacre del Sendero Luminoso del Braen a 16 personas, ¿no? Entonces, esto se produce horas después del debate, pero 5 semanas antes, en la campaña de la segunda vuelta, la contracampaña contra Pedro Castillo era más o menos vincularlo al Movadef y a Sendero Luminoso. Entonces, apenas producida la masacre, y se produce algo inédito en el país. Hay sectores incluso que pretenden acusar al fujimorismo de un psicosocial. Luego se confirma la masacre y luego viene una estrategia de decir que ha sido un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. ¿Usted cree que la masacre de El Braen, la masacre de Sendero Luminoso, el acto terrorista de Sendero Luminoso, puede tener efecto en la tendencia electoral? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿O está muy distante, como dicen algunos sectores, de los sectores de en el Perú? No, yo creo que sí puede tener un efecto. Primero, en ese voto disponible, que es bastante grande, tal vez un 25%, como decía, y tal vez también ese voto móvil podría crecer, porque esta masacre ha sido de una crueldad extrema. 4 niños, 16 muertes de una manera bárbara, y en la memoria de los peruanos está muy cercano todo el dolor por los crímenes de la guerra que hubo con Sendero Luminoso. Eso está muy, muy fresco. Ahora, ya, ambos sectores quieren aprovechar el tema de la masacre para ganar votos, ¿no? Pero si vamos a los hechos, yo creo que es difícil para el fujimorismo, porque el primer atentado de toda la historia del Sendero Luminoso, hace más o menos y casi con exactitud 41 años, fue el 17 de mayo de 1980, se produjo en Sichis, En un Chuschi, en Chuschi. atentado para robar material Ah, electoral y fue en circunstancias electorales, en fechas electorales. Y hay una larga historia de Sendero Luminoso que ataca en coyunturas electorales. Podemos establecer algunas hipótesis de qué lo habría llevado a atacar ahora, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el fujimorismo, que puede tener muchas críticas, un aspecto que se le reconoce es que derrotó a Sendero Luminoso. Entonces, es efectivamente. difícil que un movimiento político
que más bien enfrentó y venció a Sendero Luminoso, juegue del lado de ellos, ¿no? No, no, eso no es No, muy digamos, verosímil. Y ahí por se otro nota, lado, dígame, dígame. claro, decía, y por otro lado, el Perú Libre tiene congresistas que están vinculados a Sendero Luminoso. El mismo candidato Castillo ha estado vinculado a Movadef. Entonces, en esa correlación, el ataque más favorecería, me parece, a la candidatura de Keiko Fujimori. No, y la diferencia con la anterior ola anticomunista que surgió de manera espontánea en el Perú y que la impulsaron las clases medias en el Perú, todo tipo de clases medias, sectores emergentes, es que la masacre terrorista levanta una ola, una movilización antiterrorista en los sectores de la sociedad que, como se dice, es de carne y hueso, no es un tema teórico, ¿no es cierto? Yo me imagino, por ejemplo, que en las zonas del trapecio andino, los padres y los abuelos le estarán hablando a sus hijos de lo que era Sendero, ¿no? El día de hoy, porque ellos fueron los principales afectados. Y es un tema también que ha comprometido a todos los sectores de y E. Entonces, esto no es un tema cualquiera, ¿no le parece? ¿No? Claro, y como bien dices, Víctor Andrés, los más afectados por el terrorismo son los más pobres. Uno, porque ahí está la mayor cantidad de muertes de Sendero Luminoso a lo largo de su oscura y cruel historia, sino también porque ahí se genera un impacto económico muy fuerte, porque entonces la actividad económica se inutiliza, se bloquea. En cambio, en las ciudades, lejos de los centros de operaciones terroristas, la actividad económica es mucho mejor. Entonces, empobrece más a los pobres la actividad terrorista, ¿no? Yo creo que ellos son los principales afectados y tendrán que procesar esta acción que ha tenido un impacto bastante grande, sin lugar a dudas, y que lo tendrá en la decisión de voto de los indecisos y del voto móvil. Bueno, si uno, señor Benavente, si uno tuviera que decir qué, si uno se preguntara qué es lo que tiene que hacer Fuerza Popular para ganar esta elección en este momento, bueno, la primera respuesta sería es ir al debate y simplemente ganar, dejar en claro que hay una sola propuesta viable en el país, ¿no? Esa sería la primera respuesta. Pero, ¿qué más tendría que hacer Fuerza Popular? Algunos señalan que, digamos, Fuerza Popular está fallando en el mensaje al DE, ¿no? Digamos, que falta seducir, que falta crear esperanza, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen campañas del miedo, que son legítimas, absolutamente justificadas en una estrategia electoral, no se habla de que un eventual gobierno de Castillo lo que va a producir es un paquetazo en el Perú. Una subida del dólar a 8 soles inmediatamente produce una elevación de la canasta básica en 200, 300%, ¿no? Es en el inmediato. Entonces, ¿qué está faltando en Fuerza Popular aparte del debate que se viene de acuerdo a su visión de profesional, de experto en tendencias electorales? Creo que ha habido algunas deficiencias en la campaña de comunicación. Creo que un aspecto central ha sido que Keiko no deslinde con su padre. Ella no es su padre. Su padre nunca formó parte de Fuerza Popular y ella no tiene por qué responder por los errores, delitos que hubiera cometido su padre. Ella representa otra fuerza. Tienes, Víctor Andrés, el ejemplo de Francia con el Frente Nacional. Marine Le Pen deslindó con su papá, al punto que le mandó un comité disciplinario y casi sobre los 90 años, Jean-Marie Le Pen, el papá, el papi de Marine Le Pen, fue expulsado del partido y Marine en el enfrentamiento con Macron tuvo el doble de votos de lo que tuvo su padre 18 años atrás cuando compitió con Chirac en segunda vuelta, cuando tuvo la suerte de pasar a segunda vuelta por una circunstancia excepcional, ¿no? Entonces, deslindar con el padre es algo que no ha sabido hacer Keiko y ha debido hacerlo de una manera muy clara, contundente y creíble. Ese es un aspecto comunicacional que me parece que ha faltado. Y así como ese, podría mencionar otros más. Creo que ha faltado una campaña, claro, es una campaña de mucho enfrentamiento. Todas las campañas electorales son de enfrentamiento, de hecho, ¿no? Pero una palabra que has usado tú hace un momento, que es dar esperanza. Y eso es algo muy emocional.
y no ha habido una Keiko que dé Quizá por ahí esperanza. está faltando, este, y sobre todo para los sectores de E, ¿no? Está faltando, por ejemplo, la gente que no tiene agua, que son más de 3 millones de personas, deben saber que con el comunismo, sin inversión privada, sin recaudación de impuestos, nunca van a tener agua. Al contrario, los sistemas de agua y desagüe se deterioran, como ha pasado en Venezuela, ¿no? Entonces, está faltando ese mensaje, ¿no? Y digamos, pero en fin, y me imagino que en el debate eso debe cambiar y, y debe producir, por el bien de la democracia, tendencias diferentes. Pero quiero preguntarle otro tema, señor Benavente. ¿Cómo evalúa usted el comportamiento de los segmentos electorales? ¿No? Impresiona que en los sectores A-B haya un voto tan, vamos a llamarlo tan importante por Pedro Castillo. En el A, en el B, ¿qué sucede? ¿Las clases altas peruanas son suicidas? No tienen una idea o es un sentimiento de culpa, algo así como que una negación para no reconocer que todos hemos contribuido a este escenario, ya sea con el anti, ya sea promoviendo las guerras políticas. ¿Qué está pasando en el sector AB, por ejemplo, en el A C? ver, pero creo que es un voto tradicional, no creo que sea algo nuevo. Es un voto minoritario también, es 15 a 20%, no más de uno de cada cinco. Recuerda que la izquierda caviar es eso, precisamente, una izquierda de niveles socioeconómicos altos, ¿no? Y eso viene de otros países, ¿no? En los que los izquierdistas se reunían con el whisky más caro, más fino, y, y con entremeses de caviar, precisamente para poder discutir sobre las propuestas políticas a hacer a la sociedad de un proceso electoral, ¿no? Entonces, claro, es la izquierda caviar que está precisamente en esos niveles socioeconómicos que, a pesar que esta izquierda, la que está en juego, es otra izquierda más radical, más extremista, está más cerca de ella que de la derecha, por un lado. Y por otro lado, creo que también hay en el Perú un fuerte antifujimorismo que está en todos los niveles sociales, ¿no? Por eso que hay ese sector en las clases altas que simpatizan con Castillo. Evidentemente, no creo que hayan tomado mucha conciencia sobre la restricción de libertades, tanto libertad económica, libertad de expresión, como todas las libertades que implica un Estado totalitario, que es lo que finalmente es la propuesta política de Castillo al Perú. Bueno, y en los sectores D, señor Benavente, digamos, hay una, hay un apoyo macizo a Pedro Castillo, ¿no? Pero evidentemente este apoyo es, lo que está expresando es la furia, la irritación legítima de la gente contra este Estado, contra el Estado de Vizcarra y la progresía colectivista, que teniendo los mayores recursos de la historia republicana no compró, no equipó hospitales, compró camas UCI, no ha comprado vacunas a tiempo. Y por otro lado, ese mismo Estado que es incapaz de proveer agua, desagüe, y encima encierra a la gente, quiebra a las familias, aumenta la pobreza y el de hoy hay 10 millones de gente que tiene problemas para comer en este mismo momento. Y yo la pregunta que hago, que se hace uno es, ¿ese voto, digamos, ya no se mueve con Castillo? Esta idea de que el comunismo aumenta más pobreza, que el programa de Castillo genera más pobreza, ¿no sirve en esos sectores? ¿Cuál es su percepción? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Claro, a ver, esos sectores en Lima, sí, una parte de ellos simpatiza más con Keiko que con Castillo, ¿no? Fuera de Lima, no. Entonces, hay también un tema de centralismo, ¿no? Del otro Perú que está tomando su revancha en este proceso electoral. Ahora, ¿qué pasa? A ver, a nosotros nos preocupa el riesgo de las inversiones, la caída de la bolsa, la subida del riesgo país, la subida del dólar. A la gente pobre, que ha sido pobre por generaciones, ni les va ni les viene que sube el dólar, que caiga la bolsa. Eso es un tema que no les afecta, que no es en su vida diaria, ¿no? Pero sí, la palabra que hemos usado, sí les da esperanza una propuesta antisistema en un momento de crisis, porque es cierto también que Castillo surge con la crisis de la pandemia,
una crisis, una desesperación total en la sociedad peruana, porque a la corrupción que había llegado a niveles extremos en la vida pública, se suma una pandemia, la muerte, la enfermedad y una pérdida de ingresos, de empleo, una crisis económica en las que afecta a las economías familiares de una manera bárbara. 10 millones de peruanos, es un 30% casi de peruanos que están afectados, ¿no? Y otros que están semi afectados. Entonces, a ellos no les afecta el tema de las libertades, que nosotros sí valoramos por otro tipo de razones. Por último, ellos están pensando en una posibilidad, en una esperanza, y consideran que están en ese derecho al ver que durante mucho tiempo las cosas no se resolvieron, que siempre creyeron en un candidato, lo apoyaron y después ese candidato terminó en corrupción. Vino el siguiente o la siguiente, creyeron y pasó lo mismo, y eso ha pasado por décadas, uno tras otro. Entonces, esta vez están reaccionando a una situación que ha sido muy difícil para ellos, ¿no? Por eso que sí, no lo comparto, no estoy de acuerdo, pero sí entiendo por qué esa reacción de los pobres. De acuerdo, de acuerdo. Bien, señor Benavente, infinitamente agradecido por esta reveladora conversación. Bueno, aquí no tenemos un punto de vista imparcial, estamos parcializados con la República, con las libertades, y por sus descripciones hay esperanza, hay un enorme trecho por, por pelear para que la libertad siga vigente en el Perú. Así es, ahora todos estamos tomando partido, decía Dante, y lo recordaba un conductor periodístico en televisión hace poco, que el que no toma partido se iba al infierno. Y Así, pues nadie quiere ir al infierno, Víctor Andrés. así es, efectivamente. El infierno es lo que viene, si es que el señor Castillo y su programa se implementan en el Perú. Muy agradecido, señor Benavente. Gracias por este diálogo. Gracias por la invitación, Víctor Andrés.